Bueno, buenas tardes a todos. Soy María Isabel Farace del Instituto Nobram, del Servicio de Bacteriología Sanitaria, es el Laboratorio Nacional de Referencia para Botulismo. Vamos a hablar un poquito, salpicado de diferentes cosas, aspectos de botulismo. Unas cosas vamos a pasarlas así rapidito para si tenemos tiempo para discutir o las preguntas. Pero básicamente voy a puntualizar las cosas que quiero que les quede fijas y claras para abordar o reaccionar ante cualquier sospecha de caso de botulismo que reviste una emergencia. Bueno, acá, como les decía, obviamente que la elevada mortalidad y la rapidez para que se presente el cuadro de ahí a la muerte, hay un tiempo muy breve, con lo cual resulta muy importante notificar inmediatamente y además digamos, activar todos los mecanismos de conexión con los actores que corresponden a este manejo de esta patología. Igual ahora vamos a ver el algoritmo para que ustedes tengan claro cómo se interactúa. Hay diferentes tipos de botulismo. Yo marqué ahí alimentado y por heridas con un asterisco, pues son los que revisten, digamos, por la emergencia, por la gravedad y por la alta mortalidad, son los que revisten acciones inmediatas. Después está el de lactante, quizás en otro momento o otro ámbito podemos hablar de este tema, si no hay guías que están desarrolladas con el Ministerio de Salud, que ustedes las pueden bajar directamente de la web. Y los brotes en animales, que básicamente no es peligroso para los humanos, pero producen desastres ecológicos importantes, muchas pérdidas en cuanto a brotes en aves y bovinos. Eso también es otro ámbito donde tenemos que hablar en otra ocasión, pero básicamente quiero saber que ustedes sepan que hay diferentes tipos de botulismos y cada uno tiene un abordaje totalmente diferente. Alimentario por heridas, urgente, y además tiene otro tipo de enfoque, ya lo podemos ver en otro momento. El tema de Clostridium botulinum, yo sé que ustedes ya vieron algo de la gente, pero básicamente hay unas cositas que tenemos que ver con respecto a qué pasa con los alimentos. Obviamente que es un microorganismo esporulado, o sea que lo que llega al alimento es la espora, es anaeróbico, con lo cual necesita un ambiente anaeróbico, o sea, la falta de oxígeno para desarrollar esa espora y producir la toxina, o sea, de la espora va a la forma vegetativa, si las condiciones están óptimas, y de ahí la forma vegetativa produce la toxina. Y eso es lo que ingiere la persona con el alimento. Obviamente son mesófilos, o que crecen a 37 grados como temperatura óptima, pH óptimo de 6,6 a 7,2. Obviamente que hay pH más bajos que puede desarrollar perfectamente. Hay diferentes tipos de toxinas, de la A a la G, pero la A, B y E son las que afectan a los humanos, y la C y la B, pero la D es, acá está equivocado, afectan a animales. Obviamente que produce toxinas si las condiciones son óptimas en el alimento. Con estas condiciones de anaerobiosis, un pH mayor a 4,5 y una temperatura superior a 10, ya es posible que esa espora desarrolle y produzca la toxina, con lo cual son digamos, situaciones que son muy frecuentes con cualquier alimento. Pero básicamente el tema de la falta de oxígeno y la temperatura y el medio acuoso son las cosas más importantes. Ten en cuenta la toxina es termolábil, con lo cual un alimento calentado a 80 grados ingerido posteriormente a eso, no habría ningún tipo de problema en comer, digamos, un alimento que puede tener toxina, pero con la temperatura digamos, esa calentada ya automáticamente destruye y no hay problema. Por eso es importante calentar ese alimento por 20 o 30 minutos a una temperatura superior a 80 mínimo o más. Y con eso ya nos aseguramos que el alimento no tiene toxina. Por supuesto hay un montón de alimentos que no es factible calentarlos, con lo cual son los que justamente producen el problema, porque son alimentos, sobre todo las conservas.
Acá tenemos el algoritmo, esto es lo más importante de todo, que es cuando se genere la sospecha, cómo es la interacción con los diferentes actores. Esto quizás tiene una ida de vuelta y puede ser que de repente uno piense que desde la sospecha hasta la interacción con otros organismos sea, digamos, en un cierto orden, pero no hay un orden. Acá todo se hace al mismo tiempo. Desde la sospecha en el centro de salud, por supuesto, se pasa en la provincia, se notifica al Ministerio de Salud de la provincia. Obviamente de ahí va a Nación o directamente, si es capital, va a Nación, y automáticamente Nación interactúa con nosotros como centro de referencia de laboratorio, y también nos comunicamos con las bromatologías provinciales o nacionales, y dentro de eso también, por supuesto, el INAL, y en caso de Buenos Aires, la Dirección de Seguridad Alimentaria de Cava, de la ciudad de Buenos Aires. Bromatología, por supuesto, tanto INAL como las provinciales o el gobierno de la ciudad toman las muestras, las mandan al instituto, toman las muestras, fiscalizan y eventualmente pueden llegar también a decomisar el caso que mencionó anteriormente con el brote del humus. Y bueno, toda esa interacción del envío de muestras al instituto, por supuesto nosotros recibimos tanto las muestras de alimentos como las muestras de los pacientes. Y se hace, digamos, el análisis en conjunto. Y por otro lado tenemos el Ministerio de Salud entrega la antitoxina botulínica ante la notificación. Automáticamente se entregaba, pero ahora digo se entregaba porque ahora el Ministerio de Salud de Nación decidió en cada Ministerio de Salud de la provincia que cuentan con un stock de antitoxinas de manera tal que accionar rápidamente, porque generalmente es una casualidad, pero siempre los brotes de botulismo alimentario ocurren viernes, digamos, o jueves o viernes, con lo cual la capacidad de acción, y es casi una regla, es bastante difícil de coordinar. Obviamente que estamos todos siempre esto es una definición de casos, creo que esto lo han visto, pero básicamente... ¿Dónde se quedaron? Bueno. Bueno, de última, vuelven, cuando terminamos la presentación, me preguntan o volvemos a algún tema que quedó pendiente. Y esto de definición de casos es muy importante que lo tengan en cuenta, muy claro, porque el cuadro clínico es muy florido y muy claro, y muchas veces en centros de salud donde no tiene la experiencia, como pasó con esta paciente del humus, que lamentablemente la primer paciente que ingirió sospecharon mucho tiempo después, con lo cual tiene un cuadro bastante complejo, y la hermana que comió un tiempo después y con el antecedente de la anterior, que ya estaba digamos, en terapia con casi cuadriplejía, la segunda paciente que comió después, ya la sospecha fue ya concreta, y esa hermana, la segunda, digamos, se recuperó rápidamente, y bueno, la primera estaba peleando y, digamos, intentando salir de ese cuadro muy complejo. Entonces, es muy claro, y ante cualquier sospecha de este tipo,
no duden en contactar, porque es mejor a veces pecar de exceso y no de déficit. Prefiero hacer más muestras o quizás errarle en el diagnóstico clínico, pero no quedarnos, digamos, con ese error que por no pensar, no molestar, entre comillas, no se diagnostica a tiempo. El cuadro cronológico es una paresis bilateral simétrica y descendente. Eso es el más importante de todo, porque es la única que se presenta de esta manera, el cuadro neurológico. Visión borrosa, visión doble, mucosas secas, disfagia, se cae el párpado, ptosis palpebral y midriasis. Son las cosas, digamos, primarias que ocurren. Ante esta situación, automáticamente hay que contactar con epidemiología, con el Instituto Malbrán, o obviamente si hay alimento, con el INAL, para empezar a hacer, digamos, a mover el engranaje y lograr que esto se trabaje en forma adecuada. Volviendo al caso del humus, se trabajó tan bien, a pesar de que el primer caso fue sospechado muy tarde, que gracias a Dios quedaron en 2 casos, cuando podría haber sido un desastre. Pero el mecanismo de interacción con todos los actores fue tan rápido y tan eficiente que hoy solamente lamentamos el primer caso, que esté más complicado. Después, por supuesto, la parte confirmatoria es de detección de la toxina, las muestras clínicas y alimento, o la detección de botulismo en materia fecal, o el nexo epidemiológico en caso confirmado. Esto lo vamos a ver más detalladamente cuando veamos la parte de laboratorio. Y un poquito pasar esto es lo que, digamos, la casuística que tenemos en el país. Esto refleja lo que tenemos en el país. Obviamente esta presentación la van a tener, pero fíjense que es un rango entre el año 94 y 19, y ocurrieron 60 brotes, involucrando 28 casos. Quizás no es mucho, pero fíjense que la parte superior del mapa, un montón de provincias nunca presentaron casos. Son provincias que tienen la costumbre de hacer muchas ferias artesanales, muchas ferias de alimentos, y hacen mucha conserva en esas provincias. Sin embargo, no hemos tenido casos de esas provincias del norte del país, por lo menos notificados y confirmados. Y bueno, acá un poco tienen qué pasó en cada provincia, pero obviamente que Buenos Aires, creo que también influye el conocimiento y la cercanía de los centros de referencia, la que tiene más brotes y más casos. Acá tenemos un poquito digamos, los tipos toxigénicos en ese rango de brotes, donde la gran mayoría de los brotes, el 91%, corresponde a toxina tipo A, que es la más agresiva. Y eso tiene que ver básicamente con el tipo de alimentación que tenemos en nuestro país, que es alimento en base a vegetales, conservas de vegetales y carnes. En cambio, en el caso de toxina B y E, es más, sobre todo la E, es más en caso de alimentación con pescados y mariscos. De la cantidad de brotes que hemos tenido, casi la mitad de los brotes se identificó el alimento. Y el 69%, o sea, la gran mayoría, fueron provocados por conservas caseras. 5 por alimento de origen comercial y 4 casos por comida de elaboración casera. Fíjense que básicamente todo pasa por las conservas caseras, y por eso es importante que a la hora de hacer conservas caseras se informen bien y digamos, echen mano a lo que aporta INAL con respecto a las recomendaciones para evitar este tipo de cosas. Bueno, con respecto al diagnóstico de laboratorio, básicamente es el bioensayo, que se hace en ratones albinos, en ratones blancos, y
se hace, digamos, en diferentes muestras, en suero, materia fecal y alimentos. Básicamente son 3 muestras. Podemos decir también que se puede hacer en lavado gástrico o vómito, pero eso solamente sirve cuando la ingesta fue reciente. Si no, no tiene sentido enviar esas muestras. El suero se hace el bioensayo y la tipificación de antitoxina. Vamos a ver cómo es la marcha. En materia fecal se cultivo en caldo Tarossi, donde el cultivo de caldo Tarossi se buscan las esporas. A partir de ese caldo se produce la toxina y se inocula. En alimentos se hace un examen directo, cultivo y también el bioensayo con tipificación de antitoxinas específicas. Ahora vamos a ver cómo es la marcha. Como les decía, el suero se inoculan por duplicado 0,5 mililitros o 0,5 centímetros cúbicos en 2 ratones en forma intraperitoneal. Si hay toxina en suero, que es digamos, lo más importante, porque evidentemente hay que dar la antitoxina para neutralizar esa toxina que está circulando en suero, el ratón se muere con la sintomatología propia de botulismo. Si se muere el ratón, igual se hace todo en forma paralela. Por un lado se hace la inoculación directa y por otro lado se mezcla el suero con las diferentes antitoxinas que también se inoculan. Entonces se inocula el suero directo y los sueros con antitoxinas específicas. La toxina que sobrevive es la toxina, el tipo toxigénico que afectó al paciente. O sea, si nosotros probamos la A y la B y la E, digamos, la que sobrevive es la B, es tipo toxigénico B, o sea, es así. Eso es cuando se mezcla la antitoxina con el suero y se une a la toxina, la neutraliza y entonces a inocular no produce la muerte del ratón. Y después la materia fecal se siembra en caldo Tarossi, donde se va a buscar la presencia de esporas. A partir de ahí se incuba 5 días a 36 grados y una vez que está en la incubación se hace un extracto de eso, se filtra, se diluye y se inocula a ratones. Y ese extracto también se enfrenta a las antitoxinas. En el caso de alimentos se busca la toxina directa, eso ya es confirmatorio. Si no hay toxina, después se buscan las esporas. Pero si hay toxina directamente, el caso de alimento es confirmatorio. Después se hace el cultivo y ese cultivo del alimento también se inocula en forma intraperitoneal, se hace y se enfrenta con diferentes toxinas y también se hace un extracto calentado, que sí se calienta a 80 grados 20 minutos y se inocula, ese ratón debería sobrevivir y los otros deberían morirse. Creo que por ahí está, obviamente va a quedar las preguntas pendientes. Acá tenemos un listado de alimentos involucrados en brotes en ese rango de tiempo. Por supuesto, cada uno de esos alimentos tiene una historia detrás y por supuesto no es fácil en este tiempo hablar de ninguno, pero creo que con el brote del humus tienen un buen ejemplo para tener en cuenta cómo se debe activar mecanismos para evitar casos adicionales, los casos que se confirman que no pasen, digamos, a complicaciones mayores. Pero en todo caso, después se van a tener y si quieren tener mayor información de alguno de ellos, me escriben a mi mail y después puedo informarles claramente lo que quieran saber con respecto a esto. Nada más.